Os presento mi última obra, o mejor dicho, mi última composición, porque obra, pero mejor aún, el último trocito de mar que me traje a casa. Es curioso, antes, cuando caminaba por la ribera o por la playa, notaba que de vez en cuando pisaba cáscaras y no me paraba a mirar. Ahora no veo cáscaras, no, veo conchas y me detengo a observarlas y me llevo a casa algunas de las más hermosas o que faltan en mi colección. Y las limpio, y las barnizo, y las guardo como pequeños tesoros a los que admiro. Y a veces las pongo en un cuadro como este para adornar la casa con ese trocito de mar. Me encantan sus formas, sus colores, sus estructuras tan maravillosamente diseñadas. No sabría decir cuál de las conchas que tengo me gusta más. Son varias mis favoritas, como esta ostra de perro, por ejemplo. Ostra de perro o patata frita es un nombre vulgar. Anomia fibium le llaman los científicos. Y a esta su prima hermana muy parecida, sobre todo en la valva plana, la llaman Heteronomia squamula. Qué nombres, ¿verdad? Pero gracias a esos nombres científicos, en todo el mundo se sabe de qué animal estamos hablando. Nunca había reparado en ellas, y las hay a montones en los alrededores de nuestra casa de San Felipe. No siempre las encuentro enteras. Su débil bisagra no aguanta bien los envites de las olas y normalmente aparecen las dos valvas separadas, blanca nacarada la plana, la que se adhiere a la roca, y malva tornasolada la cóncava, la exterior. Las he visto adheridas a las algas, sueltas en el suelo, pegadas a una cáscara de mejillón o reposando tranquilamente sobre una piedra en el fondo, acunadas por el vaivén de las olas. Estos otros sí que estoy cansado de verlos. Les llamamos cucos. Bellotas de mar, les dicen otros. Chamalus montagui es su nombre científico. Y este pequeño crustáceo, muy abundante en nuestras costas, puede verse adherido a las rocas, a las embarcaciones, a una simple piedra o a cualquier concha, viva o muerta, que encuentre. Como por ejemplo a este pequeño vígaro. Cualquier soporte le viene bien a este bicho para formar una colonia. Y no me lo podía creer cuando leí que es de la familia de los percebes. Curioso, ¿no? Otros en los que nunca reparé, y los hay a montones en la playa de San Felipe, son estos. Les llaman dientes de elefante. ¿Y quién diría que esto es la concha de un molusco y no la garra de un ave rapaz? Viven enterrados en la arena, que excavan con pequeños tentáculos situados al lado de la cabeza, en la parte ancha de la concha, y se alimentan filtrando el agua que hacen circular de un extremo a otro de su cuerpo, desde la parte ancha a la estrecha. Más de 900 especies dicen que hay de estos bichos, y pueden vivir en profundidades de hasta 2000 metros. Curioso, ¿verdad? Y más curioso aún, antiguamente, los nativos americanos en el litoral que va desde la actual California hasta Alaska usaban estas conchas como moneda en sus compras. Y aún hoy en las reservas Sioux las siguen usando como collares, adornos para el pelo e incluso integradas en la tela de la ropa. Escafópodos es su familia. La mayoría de los que tengo son de estas tres clases: Antalis vulgaris, Antalis entalis y Antalis novencostata. Me cuesta trabajo diferenciarlos, pero me encanta ponerlos en mis cuadros. Otras conchas en las que tampoco reparé nunca y ahora los veo siempre que voy a la ribera. Corresponden a unos caracoles que llaman torrecillas, aunque los nombres vernáculos no dicen mucho, pues en cada comarca el mismo bicho recibe nombres diferentes. Turritella communis y Turritella turbona son los nombres científicos de las dos clases que aparecen aquí. Por ese nombre lo reconocen en todo el mundo. ¡Qué capricho de la naturaleza! Muy abundantes también en la ribera de San Felipe. Tengo muchas. No soy capaz de pasar junto a ellas y no llevarme alguna a casa. Siempre creo que la que acabo de encontrar tiene algo diferente de las que ya tengo y me la llevo. Algo parecidas a estas, pero de clase muy diferente, son estas otras que los técnicos llaman Epitonium clatrus. Un biólogo me decía que para él
era una de las conchas más bonitas de Galicia. Son muy escasas, pero tengo la suerte de haber encontrado estas 4. 3 en la playa de San Felipe, aquí al ladito de casa, y una en la de Seselle, en Ares. Y esta es la famosa concha del peregrino, la vieira. Es uno de los mariscos más típicos de Galicia, y hay 2 clases con muy escasas diferencias, Pecten jacobeus y Pecten maximus. He visto algunas vivas, bajo el agua, curiosamente no enterradas del todo en la arena, y he cogido muchas vacías, adultas y jóvenes, en la arena de la playa o entre las grietas de las rocas, y me he llevado bastantes para adornar cualquier rincón de la casa. La ensenada de San Felipe es muy rica en vieiras. Como todos los bivalvos, viven enterradas en la arena, aunque a poca profundidad, y se delatan porque queda marcada la silueta de su concha plana. Y se desplazan a saltos, impulsadas por el abrir y cerrar de sus valvas. Es muy curioso. No vi ninguna saltando, pero encontré este vídeo en internet y en él se ve perfectamente cómo lo hacen. Y aquí una pequeña muestra de bivalvos gallegos, entre los que destaco estos 2 ejemplares de la exquisita almeja gallega. Las almejas gallegas son, como todo el mundo sabe, un apreciado manjar gastronómico. La fina, la babosa, la rubia y la japónica son las principales variantes en esta zona de Galicia. Pero lamentablemente la fina, la más auténtica de esta tierra, está disminuyendo notablemente su población. Como todos los bivalvos, viven enterradas en la arena a mayor o menor profundidad según la clase y se alimentan filtrando el agua por medio de 2 sifones, más largos o más cortos también según la clase. No soy capaz de distinguirlas bien unas de otras. Además, según me comentó un experto, están hibridando, es decir, los ovocitos, sobre todo de la japónica, que es la que más se siembra, se mezclan con los de las autóctonas y cada vez las especies se parecen más. Se distinguen mejor cuando se las pone a beber para depurarlas antes de consumirlas. 2 sifones separados y largos, fina. Sifones unidos y cortos, babosa. Sifones unidos hasta la mitad, japónica. Pero bueno, en mi colección todas son igual de bonitas. Este es un berberecho. Qué ricos estos berberechos. Al vapor, en empanada, con arroz, crudos. Es el bivalvo con mayor sabor a mar y, por suerte, muy abundante aún en toda Galicia. A veces los veo al pasear por la ribera en marea baja, medio hundidos en la arena e incluso sobre ella. Y en una ocasión, al acercarme, los vi cerrar de golpe sus valvas e iniciar un ligero movimiento para enterrarse. ¡Qué tíos! Así que es con ese movimiento giratorio de vaivén como consiguen enterrarse en la arena. No sé, no he visto ninguno enterrarse del todo, aunque realmente se entierran a poca profundidad y el ir y venir de las mareas a veces los desentierra. Hay muchas clases de berberechos, pero la más común es esta, Cerastoderma edule. Y esta es una variante muy curiosa. Aquí le llaman virollo, o sea, bizco. Le ha crecido más un lado que otro, pero tiene su nombre científico. A estos aquí les llamamos carneiros, en otros sitios les llaman escupiña y en otros les llaman bolos, quizá por su forma bastante redondeada. Como decía antes, en cada sitio les llaman de una manera. Son comestibles como los berberechos, pero de sabor un poco más fuerte y de carne un poco más dura. Y de concha ya se ve, gorda, fuerte, poderosa. A mí me parece un bicho muy antiguo. No son tan abundantes como los berberechos, pero siempre que voy a las almejas cae alguno. Estas 2 son una muestra de la gran diversidad de bivalvos de esta zona. A esta los biólogos le llaman Dosinia exoleta, pero aquí le llamamos arroa, y en otros sitios le llaman relojes. Pero arroas le llamamos también genéricamente a otras especies distintas, como a esta, por ejemplo, que los biólogos identifican como Dosinia lupinus, y a estas otras que alguien me dijo que eran berberechos planos. La verdad
es que las diferencias entre moluscos de distintas familias son a veces tan sutiles que la identificación se me hace muy difícil. Por cierto, según los expertos, en Galicia hay más de 3.600 especies de moluscos diferentes, como para conocerlos a todos. Pues hay quien tiene más de 600 en su colección. Me lo escribió un día. A esta, que se parece mucho a la arroa, se la conoce en muchos sitios como almendra de mar. Glicimeris glicimeris es su nombre científico. Puede alcanzar los 6 centímetros de diámetro y pueden tener diferentes coloraciones, lo que complica bastante su identificación. Y parecida a la almendra de mar, pero no tan redonda, tenemos el ameisón. Creo que es en la que por el sur llaman concha fina. Grandes, de color marrón, con una concha dura y una sabrosa tajada. He encontrado alguna viva. Esta pequeñita, que para mí es una especie de chirla y que yo sepa no tiene nombre vernáculo alguno, la encuentro a menudo en la playa de San Felipe y según la guía de moluscos marinos de Galicia, puede tener diferentes texturas y diferentes coloraciones. Y esta que tira a malva es la que más me gusta. A este otro bivalvo de concha alargada, fina y quebradiza, aquí le llamamos cagalula. Aroliña le dicen en otros sitios. ¿A qué suena mejor aroliña que cagalula? Pues claro que sí. Gari de presa es su nombre científico. Es como una almeja grande y alargada y tiene un sifón enorme que llega a estirarse más del doble del tamaño de su concha. No sé cómo le cabe todo dentro. Se entierra a más de 20 centímetros en la arena y se delata, como las almejas y las navajas, por el agujerito que dejan en la arena. Al notarte cerca se asustan y se hunden más de repente y sueltan un chorro de agua que a veces hasta me ha salpicado la cara. ¿Y cómo se entierran en la arena? Pues igual que lo hacen las almejas, utilizando un pie musculoso con el que van horadando el suelo. Este vídeo que tomé de internet es muy elocuente para saber cómo se entierran los bivalvos, pues todos lo hacen más o menos de la misma manera. Excavan en la arena con ese músculo que yo siempre he llamado lengua, pero que los científicos definen como pie. Y mirar qué habilidad muestra. Y estas son las muy conocidas coquinas. Yo pensaba que este marisco era exclusivo del sur, pero qué va, también las hay en Galicia, aunque antes había muchos más. De hecho, tiene hasta su nombre propio en gallego, cadelucha la llaman. De exquisito sabor y concha blanca, beige o ligeramente malva. Donax trunculus es su nombre técnico, aunque, como en todos los bivalvos, hay varias clases de coquinas y la diferencia entre ellas es muy pequeña a veces. Y algo asombroso. ¿Veis ese puntito? Pues no es una mancha, es un agujero perfectamente redondo. Y lo más curioso es que ha sido hecho por un caracol. Y más curioso aún, por ahí el caracol se ha comido a la coquina. Igual les ha pasado a estas otras conchas de mi colección. Hay varias clases de caracoles que llaman perforadores que comen bivalvos, como este que encontré en la playa de San Felipe. Este pequeño gasterópodo tiene una especie de trompa con unos dientecillos en su extremo que mueve circularmente a la vez que segrega un ácido que corroe la concha. Increíble, ¿verdad? En este vídeo que encontré en internet de este caracol no se ve la trompa, pero me llama la atención el manto tan enorme que tiene respecto al tamaño del bicho y cómo es capaz de enterrarse en la arena. Todo el mundo, el de los gasterópodos. Estas pequeñas conchas de color rosa anaranjado, casi fucsia por dentro y de aspecto frágil, se llaman tellina tenuis. No sé si tienen nombre vernáculo específico. Las encuentro en la playa de al lado con sus valvas abiertas, como pequeñas mariposas pegadas al suelo. Dan un bonito toque de color a mis cuadros de conchas. Y este, que yo siempre creí que era un berberecho gigante, pues no es así. Es de otra familia que llaman Acanthocardia tuberculata.
La verdad, no sé de dónde sacan los nombres los científicos, pero bueno, sé que hay normas internacionales por las que se guían, y eso está bien. Este parece que está acorazado, ¿verdad? Los he encontrado bastante grandes, como este otro que tengo en la mano. Esto es una volandeira, Aequipecten opercularis, es un nombre científico. Muy parecido a la zamburiña, pero nada que ver en cuanto a su sabor y aspecto. La volandeira es más redonda, más grande, de color más claro y tiene 2 orejillas en lugar de una. Además, su carne es más compacta, menos abundante y menos sabrosa que la de la zamburiña. Y lo que llamamos coral es anaranjado, mientras que la zamburiña es blanco. Su crecimiento es mucho más rápido que el de la zamburiña. Y digo yo que será por eso por lo que su carne es menos sabrosa y con menos propiedades alimenticias. Sin embargo, se importan muchas congeladas y son las que mayoritariamente se sirven en los restaurantes, suplantando las verdaderas zamburiñas. Las volandeiras se desplazan por el fondo, como las vieiras, abriendo y cerrando rápidamente las valvas y parece que vuelan, y de ahí su nombre, volandeiras. Sin embargo, las zamburiñas permanecen quietas, adheridas a las rocas. En las grandes mareas de otoño las he visto algunas veces vivas dentro del agua y fuera, adheridas a una piedra. Y buscando por internet encontré este divertido vídeo en el que un submarinista espanta a un grupo enorme de volandeiras y talmente parece que salen volando. Y esto, que podría decirse que es una navaja, es un longueirón, su primo hermano. La navaja es algo curva, más pequeña y más fina de sabor. Ambos viven enterrados en la arena y cuando baja la marea puede verse el agujero por donde filtran el agua. Al acercarse a ese agujero se asustan y se meten más abajo soltando un chorro de agua como las cagalulas. Recuerdo que mi suegra decía: antes las cogíamos echándole sal en el agujero. Y un día probé. No recuerdo en cuántos agujeros eché sal, pero en este tuve suerte. Después de un rato, noté que algo se movía y comenzó a asomar lentamente esta pequeña navaja. Por ti, suegra, dije, y la devolví al mar. Si hubiera esperado un rato, quizá hubiera podido grabar cómo se enterraba en la arena. Pero se puede ver en este vídeo que encontré por internet. Los humildes mejillones, y qué sabrosos son. Al vapor, en salsa, a la vinagreta, de mil maneras están ricos. Mytilus gallioprovincialis es el nombre científico más común. Galicia es una potencia en la cría industrial de mejillones. De hecho, en Galicia hay más de 3.000 bateas que producen al año más de 2,5 millones de kilos de mejillones. Pero también se crían solos en las cuerdas que sujetan las embarcaciones al fondo o en las rocas que cubren las mareas. Sin embargo, estamos viendo que empiezan a escasear aquí en San Felipe, en los sitios donde antes abundaban. Muchas veces, y no hace tantos años, cuando iba a pescar el sargo no llevaba cebo, cogía mejillones de las rocas en las que me sentaba.
pero ahora prácticamente han desaparecido. Y unas enormes ostras, invasoras, dicen que son, van ocupando su lugar. El mar está cambiando a peor, qué pena. Y creo que todos somos culpables, lo cuidamos muy poco. En fin, que la variedad de bivalvos y otros moluscos es enorme y abundante en toda Galicia. Enfrente de nuestra casiña de San Felipe tenemos un verdadero criadero natural de bivalvos, especialmente de almejas, berberechos, vieiras y navajas. Yo recuerdo ver desde hace años unas 10 embarcaciones desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde dándole a la rañoa. Ahora veo muchas menos. La sobreexplotación quizá y otras condiciones ambientales están mermando la población de almejas de esta zona. Aunque eso no quita para que cada 15 días más o menos, aprovechando las mareas más fuertes del mes, vengan más de una docena de mariscadores de tierra, furtivos en su mayor parte, a cavar en la ribera y llevarse kilos de almejas cada día. Aunque no todos cavan, hay especialistas que las cogen al ojo, como ellos dicen, buscando los agujeros que los sifones dejan en la arena y escarbando con una cuchara o un útil similar. Nuestro proveedor habitual de almejas puede coger más de 4 kilos con esta técnica en una sola marea. Y no es nada fácil distinguir los ojos. Hay demasiados agujeros parecidos. Es increíble la capacidad reproductiva de este bivalvo. Pueden desovar entre 1 y 2 millones de bocitos por puesta, según la clase, y podrían tener hasta 2 puestas al año. Las almejas han significado siempre una gran riqueza para Galicia. Pero ahora los mariscadores están preocupados. El mar está dejando de producir, señalaba el País en julio pasado. Y no es la única alarma. El marisquero en la ría de Arousa se desploma, decía otro. La producción en la ría de Ferrol cae bajo mínimos. Y el patrón mayor de Ferrol piensa que algo tendrá que ver el puerto exterior y la planta regasificadora de Mugardos. ¿Cómo no?, pienso yo. Y yo no sé si las medidas que toman las administraciones son suficientes para el control de las vedas, de la contaminación y de los posibles depredadores. En la ría de Ferrol se retiraron el año pasado más de 3.000 estrellas de mar que estaban diezmando la almeja en la zona de las Pías, decía un titular a todo bombo. Muy bien, algo es algo, pero como decía el patrón mayor de Ferrol, son un cúmulo de circunstancias las que confluyen en este problema. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para una reflexión. La verdad es que pasear por la ribera en marea baja y observar la vida que bulle tanto dentro como fuera del agua no solo es un placer, sino incluso un privilegio. Escudriñar, por ejemplo, entre el cascajo que las olas acumulan en los ribazos y encontrar una de tus conchas favoritas. Perseguir con la cámara un cangrejillo que ha quedado en seco y huye nervioso al notar tu presencia. O a este otro blanco que busca ansioso una piedra que lo oculte. O grabar a este queimacasas, como aquí le llaman, que no sabe si atacar o huir. O a este pequeño buey de mar que amenaza valiente con una de sus pinzas. O ver caminar a un ermitaño mientras su amigo el camarón, que pretendía curiosear la cámara, corre miedoso a refugiarse entre las algas. O ver huir a esta nécora que se había acercado demasiado a la orilla y se cobija ahora furiosa entre las algas cercanas. O a este pateso nadador que cambia asustado su rumbo al verme llegar. O perseguir con la cámara a este cangrejo albino que se pierde veloz entre una pradera de lechugas de mar.
o deleitarse un momento con este grupo de anémonas que se mecen mansamente al compás de las olas, o con los movimientos nerviosos de este cardumen de pececillos que has encontrado a la vuelta de un alga, o con esta explosión de color por donde se camufla este cangrejo verde, o conseguir meter la cámara en una cueva y disfrutar después viendo lo que has encontrado, o conseguir ver una vieira fuera de la arena y dejarla estar, o sorprenderse al abrir una cáscara de almeja y encontrar a una pareja de ermitaños conviviendo en armonía, o detenerse asombrado al comprobar que lo que ves moverse es un pequeñísimo choco, o también, y esto sí que fue una casualidad, encontrar a un pequeño pulpo abrazado a un puñado de algas sujetas a una piedra, al que quizá persiguiendo a una nécora o distraído con los pececillos de la orilla, una ola repentina había dejado en seco. O simplemente levantar una piedra y ver la vida que se esconde debajo puede ser todo un descubrimiento. ¿Cuántos animalillos compartiendo ese refugio? Y asustados tratan de esconderse, unos entre las algas, otros buscando una piedra o una concha que les cobije, y otros, como este cangrejo, enterrándose en el fango hasta desaparecer. Y todo esto es lo que se ve, pero también puedes imaginar la intensa vida que bulle en el subsuelo a pocos centímetros debajo de ti y cuyas huellas quedan patentes en la arena. Pequeños cráteres, montoncitos de tierra filtrada, agujeros de varios tamaños que delatan la presencia de almejas, berberechos, navajas, arroas, aroliñas, miñocones y gusanos varios. Poder disfrutar de todo esto, como digo, es un placer impagable, aunque quizá con fecha de caducidad. Porque ese placer se torna en inquietante temor cuando ves la suciedad, la basura que arrojamos al mar. Paseando por la ribera también encuentras plásticos, cristales, zapatillas, trapos y todo tipo de cachivaches y restos urbanos. Hasta pilas me he encontrado que algunos desaprensivos mariscadores nocturnos tiran al suelo cuando cambian las gastadas de sus linternas. No hace mucho vi una publicación muy elocuente a este respecto. El mar empieza aquí, decía, señalando la rejilla de una alcantarilla de una ciudad cualquiera. Una bonita campaña de concienciación ciudadana puesta en marcha por el Ayuntamiento de Barcelona. Y es así, el mar empieza en cualquier alcantarilla de cualquier ciudad y en cada uno de nosotros. Nos suena muy lejano cuando oímos hablar por televisión de las islas de basura que hay en los océanos. Eso nos parece ajeno a nosotros. Y no es cierto. Todos estamos colaborando a ello, por muy lejos que vivamos del mar. Todos, de una manera u otra, somos responsables de lo que está ocurriendo, y entre todos podemos evitarlo. Es esperanzador ver muchas reacciones positivas de pequeños colectivos que animan activamente a la limpieza de las playas y al cuidado del mar. Falta hace que cunda el ejemplo. Cierro paréntesis y os presento a mis queridas, abundantes y variadas lapas. ¡Qué diversidad de formas, texturas, tamaños y colores! Aquí, en esta zona de España, no se les da precio, pero en Canarias, por ejemplo, se las valora como un sabroso marisco. Viven pegadas las rocas, generalmente en la zona que bañan las mareas, pero también se encuentran a varios metros bajo el agua. Las más abundantes, al menos de las que yo he encontrado, son la patella vulgata, que son muy picudas con el ápice en el centro, y la patella ulisiponensis, más aplastadas y con el ápice hacia un lado. Luego hay una variante, también con el ápice hacia un lado, que tiene un agujerito en el centro. La llaman Diodora gibérula. Y también hay otras lapas diminutas que siempre me llamaron la atención. Son de textura lisa, concha abombada y frágil, con el ápice totalmente desplazado hacia un lado y de un tamaño que no supera los 15 milímetros. Patella pelúcida las llaman.
Solo las he encontrado en la playa de Sartaña, una pequeña playa en mar abierto del litoral rocoso que me ha dado muchas conchas. Me encantan las lapas y siempre que voy a una playa me traigo alguna y siempre digo lo mismo, esta es la última, que tengo demasiadas, pero me atraen tanto que siempre pico. A estas yo las llamo lapas enlazadas, aunque no creo que sean de la misma familia que las otras, en absoluto. No tienen nombre vernáculo, son invasoras. Cuando mi suegra vivía por aquí de niña, no se conocían y ahora cada vez las encuentro más a menudo. Vinieron, según dicen, con la cría de ostras que se importan para su engorde en las rías. Hay dos clases, Crepidula fornicata y Crepidula dilatata. Esta última más aplastada, menos alta y también menos frecuente por aquí. Las pocas que tengo son de las rías bajas. Son unas criaturas curiosas. Viven en grupos de varios individuos apilados unos encima de otros. Yo las he visto de hasta 7 miembros, como esta. Y tienen una curiosa peculiaridad. La de abajo es hembra y todos los demás son machos. Y cuando la hembra muere y se desprende del grupo, el que queda abajo se convierte en hembra. Qué curioso, ¿no? Y verdad que parecen barquitas. Eso al menos es lo que dicen mis nietos. Esta es otra de mis conchas favoritas, la peonza marina. Cuando voy al Camarón siempre me detengo en un par de rocas donde las veo. Las hay de color rojo, beige, marrón, verde, jaspeadas. Cuando las lavo y les quito con salfumán el exceso de cal incrustada en su concha, adquieren unos preciosos tonos metalizados. Caliostoma cicipium es el nombre científico de las que tengo. Y hasta el nombre me gusta. Y esto es un quitón o chitón, Chaetopleura ungulata técnicamente. Es un bicho curioso, formado por 8 placas calcáreas móviles que vive pegado a las rocas y se alimenta de algas. Dicen que esta familia de moluscos es de los más antiguos del planeta. Su constitución me recuerda al armadillo o a la cochinilla, como en otros sitios también le llaman. De hecho, si se cae de la roca a la que se adhiere, no tarda en hacerse una bola. Poliplacáforo se llama su especie, como no podía ser de otra manera, ¿no? Suelen permanecer mucho tiempo en el mismo sitio, pero pueden desplazarse moviendo los innumerables músculos de su pie, que como se ve es grande, carnoso. Incluso pueden darse la vuelta si por cualquier circunstancia caen de espalda. Lo vemos en este vídeo que conseguí de internet. A estas pequeñas preciosidades en San Felipe las llamamos margaritas. Porcelanitas les llaman en otros sitios. Trivias les dicen los biólogos. Se han usado mucho en bisutería para hacer pulseras o broches. Son chiquititas, de cáscara muy dura y de color crema o blanca según la clase, y algunas con unos preciosos lunares adornando su lomo. ¿Os imagináis qué pequeño debe ser el bicho que vive en esta concha? Pues en internet he conseguido este vídeo de una trivia monacha subiendo por una piedra del fondo con casi todo su cuerpo fuera de la concha. ¿A qué es una monada? Y esto es una oreja de mar, también llamada abalón. Aliotis tuberculata es su nombre científico. En Galicia se le llama también peneira, por su parecido con una pequeña criba. Asombrosa en su forma y textura exterior y en los colores nacarados de su interior, que se vuelven más intensos cuanto mayor es el animal. Una vez vi una viva pegada a una piedra en la marea baja, pero no pude fotografiarla, qué pena. Es, por supuesto, una de mis conchas favoritas. Hay una pequeña playita en los alrededores de San Felipe, Lobadiz, donde encontré la mayoría de las que tengo. Pequeñitas, sí, pero igualmente preciosas. Y una curiosidad, también se utilizan para hacer bisutería como estos pendientes.
Esta enorme me la regaló un amigo. No es de estos mares, pero la guardo con cariño porque me encantan sus colores y su tamaño. Dicen que es el marisco más caro del mundo. De hecho, se cultivan granjas marinas para su explotación industrial, aunque su producción es lenta y no totalmente experimentada, pues tarda entre 3 y 5 años en conseguir su tamaño comercial. Y el objetivo, por el momento, es que ese crecimiento lo haga en como mucho 2 años. El alto aprecio que este gasterópodo tiene en los mercados orientales y musulmanes motivó la creación de numerosas granjas en Japón, China, Sudáfrica, Chile, Baja California, entre otros sitios. En Galicia se montó una de estas granjas hace unos años en la Ría de Muros, con la intención de ser la más grande de Europa, pero lamentablemente quebró a finales del 2022. De España y será la más grande de Europa cuando funcione a pleno rendimiento. El mercado europeo, el mercado español no conoce este producto como sí es valorado y apreciado pues por asiáticos, chinos, japoneses. Aquí crecen cuidados con mimo extremo desde que son larvas casi invisibles hasta que alcanzan la talla comercial. Este vídeo que bajé de internet muestra uno de los sementales de una granja de California que mantienen con mimo para garantizar la producción permanente de nuevos individuos. Por esos orificios, que es por donde respiran, pues tienen las branquias justo debajo de ellos, expulsan los óvulos o el semen, pues hay machos y hembras bien diferenciados. La fecundación se realiza cuando las corrientes los mezclan, como ocurre en el caso de los peces. Un día, en la playa de Esmelle, una turista inglesa me contó una leyenda maorí sobre la oreja de mar, que allí la llaman Paua. Tarangoa, el dios del mar para los maoríes, había dotado esta concha con los azules más hermosos del océano, los verdes más variados de los bosques, los matices violeta de los amaneceres y los matices rosados del ocaso. Era tan bella por dentro como resplandeciente por fuera, pero un día se la encontró llorando porque las otras conchas tenían tanta envidia de su belleza que muchas la maltrataban por ello. Entonces Tarangoa cubrió su exterior con una capa parda que la hacía pasar inadvertida entre las rocas. Sus enemigos dejaron de envidiarla porque ahora la veían fea, pero sus amigos continuaron queriéndola porque apreciaban la belleza de su interior. Y esta maravilla le llaman pie de pelícano, Aporrheispes pelicane, según los biólogos. Esta es su forma adulta. De jóvenes son mucho más estilizados, no tienen ese labio tan extendido. Una vez encontré un ejemplar joven y pensé que era de otro animal, pero los expertos de moluscos marinos de Galicia, a los que sigo en el Facebook y acudo de vez en cuando para que me ilustren, me aseguraron que era un juvenil de Aporrheispes pelicane. En esta foto se ven diferentes etapas de su evolución. He encontrado muy pocos y siempre en la playa de San Felipe, y cuando consigo uno es como una fiesta. Esta es otra de mis conchas favoritas, por supuesto. A este grandullón de forma globosa y concha gruesa los biólogos le llaman Semicasis saburón. No sé mucho de su vida, pero he leído que hay numerosas variantes, que suele habitar en suelos fangosos y que puede tener diferentes coloraciones entre gris, beige y marrón y estar adornado con rayas o con manchas rectangulares. Este lo encontré, como una buena parte de mis conchas, en la playa de San Felipe. Cómo me hubiera gustado verle vivo y hacer un vídeo como este que publicó en internet la Universidad de Granada. No sé por qué me recuerda a un paso de Semana Santa, tan alto ahí subido en su enorme pie y caminando tan solemne, levantando bien alto su sifón como si fuera el mástil de un estandarte. Por cierto, tiene tan largo el sifón para respirar cuando se entierra en el fango en busca de alimento, pues es una especie excavadora. No sé si tiene algún nombre vernáculo, al menos por aquí no, pero a que queda chulo en el cuadro. Y esta cosa diminuta es el caparazón de un pequeño erizo. Así queda el pobre cuando pierde sus púas.
He visto algunos vivos entre las algas cuando voy al Camarón, curiosamente todos del mismo precioso color morado. Y una vez un amigo me trajo este para que lo filmara antes de regresarlo al mar. ¿A qué es precioso? Y aunque parezca que siempre están quietos, los erizos caminan muy lentamente, sí, pero se desplazan con el movimiento coordinado de sus púas. En algunas zonas de España, por ejemplo en Asturias, está considerado como una delicia gastronómica y se consume tanto fresco como en conserva. Y esta es una pequeña estrella de mar que murió siendo joven. La estrella de mar no es un molusco, es un equinodermo, como el erizo, pero forma parte del mismo ecosistema que mis moluscos y además pues quedan muy bonitas en mis cuadros. Por eso me gustan. Muy de vez en cuando encuentro alguna muerta y a veces desmembrada en un par de playas del litoral rocoso a las que voy a menudo en busca de conchas. Sí las he visto grandes entre las rocas junto al castillo de San Felipe cuando voy al Camarón. Aunque bueno, grandes tampoco. Las estrellas de mar pueden medir desde 1 centímetro hasta 1 metro de brazo a brazo. Y las que yo he visto no medirían más de 25 centímetros. Dicen que hay más de 1500 especies de estrellas de mar. Ahí es nada. Yo debo conocer solo 3 o 4 de ellas. Tienen 5 brazos y 5 ojos y son de una gran voracidad. Y como los erizos, pueden desplazarse con el movimiento de sus múltiples piececillos e incluso pueden darse la vuelta cuando por accidente quedan del revés. Por lo general son carroñeras o se alimentan de algas, pero también comen almejas, ostras, peces, cangrejos. Mirad con qué facilidad abre una almeja. ¡Qué tías! La verdad, cuántas curiosidades encierra el mar. La cañailla. Este molusco originario del Mediterráneo se cría en Galicia solo desde los años 80. Probablemente llegó con las semillas de ostra importadas de ese mar. Hace poco me comentaban unos amigos que a los naturales de San Fernando les llaman cañaillas, debido sin duda a la gran cantidad de este molusco en la bahía de Cádiz. Y lo llevan a gala. Yo soy cañailla, dice con orgullo una web local. ¡Qué maravilla de arquitectura! ¡Qué formas tan caprichosas y únicas! Es preciosa y además tiene un buen aprecio gastronómico. Pero también encierra un peligro. Es un depredador de bivalvos, otro de los llamados perforadores. Y dicen que son tan voraces que pueden devorar entre 3 y 5 kilos de almejas al año. Los pescadores del Grove están muy preocupados con este caracol. Una curiosidad interesante de este bicho. La cañailla es uno de los 3 caracoles de los cuales los antiguos fenicios extraían el tinte púrpura que sirvió para teñir las vestiduras de las clases superiores. Lo sacaban de sus glándulas branquiales, aplicando un proceso lento y laborioso, pero muy rentable, pues medio kilo de polvo para el tinte púrpura equivalía a 1,5 kilos de oro. Pero, ¿sabéis cuántas cañaillas hay que sacrificar? Para teñir 300 gramos de lana sería necesario 1 kilo de glándulas, y 1 kilo de glándulas equivalía a 50.000 cañaillas. Y si quisiéramos, por ejemplo, teñir de púrpura un jersey de invierno, habría que sacrificar 125.000 cañaillas. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, al margen de todo eso, la concha es preciosa. Mis preciosas litorinas. Las más grandes, gris oscuro, son los apreciados vígaros. Aquí les llamamos minchas, en otras zonas de Galicia les llaman caramujos y seguro que en algún otro sitio de España les llaman de otra manera. Es lo que decía de los nombres vernáculos que a veces despistan por lo variados que son. Las otras son menos conocidas, pero mucho más coloridas. Como se ve, van del amarillo casi blanco al marrón chocolate, pasando por el naranja. ¡Qué diversidad de colores y tamaños! Me encantan mis pequeñas litorinas. Litorina favalis, Litorina obtusata, Litorina litorea.
Y hay otra clase muy escasa por aquí, Littorina saxalitis, de la que solo tengo 3 ejemplares. Esta pequeña maravilla no es una concha, es la tapa de un caracol que se llama volma rugosa. O sea, es el opérculo, la puertecilla que cierra la entrada cuando el bicho se mete dentro de su concha. Normalmente los opérculos de los gasterópodos son como de un plastiquillo fino y flexible, como este de la peonza marina, o el que le quitamos con el alfiler cuando comemos vígaros. Seguro que todos lo hemos hecho. Pero en este caso es de material calcáreo, grueso y rígido, único en su composición y único también en su aspecto. Por uno de sus lados, su diseño evoca la figura de un feto. De hecho, se usó durante mucho tiempo en Galicia como amuleto para la fertilidad en la mujer. Discutible, lo sé, pero se hacían colgantes y pendientes con ese fin. Menos discutible es la figura de su otro lado, que tiene grabado el símbolo de la proporción áurea, una clave usada desde siglos por arquitectos y pintores como guía para lograr más armonía en sus obras, para conseguir algo que estéticamente fuera más agradable. Aluciné cuando lo vi por primera vez, lo que es la naturaleza. Ya no se hacen colgantes, que yo sepa, por motivos de fertilidad, pero se siguen haciendo como mero adorno de bisutería marina. A estos opérculos por aquí les llaman ollo viral o simplemente ollos. En otros sitios les llaman ojos de Santa Lucía y en Cádiz, según me decían unos amigos, orejillas. La pena es que este gasterópodo, la volma rugosa, prácticamente ha desaparecido en Galicia. Conservaré los pocos que tengo como verdaderas joyas. Esto, obviamente, tampoco es una concha. Es el caparazón de un pequeño centollo que está aquí como invitado de excepción en este collage de moluscos gallegos. El centollo es sin duda uno de los más exquisitos mariscos de Galicia. Bien merece este pequeño homenaje. Seguro que los habéis visto adultos, grandes, de color pardo rojizo y aspecto un tanto fiero. Este del vídeo lo compró quien estaba delante de mí en la cola y pesó casi 3 kilos. ¿Y sabéis quién es su principal depredador? El pulpo. Sí, este animalejo flexible, viscoso, resbaladizo y de apariencia débil come peces, almejas, cangrejos, erizos, nécoras y también centollos. Con su pico, aunque es muy fuerte, no puede atravesar el duro caparazón, lleno de púas además, con el que se protege el centollo, pero se lo clava en la única parte blanda, la membrana que une las articulaciones de sus patas, y después lo inmoviliza con sus 8 tentáculos y le inyecta un veneno que lo paraliza, y luego unas enzimas digestivas que disuelven su carne. Después la absorbe como si fuera un batido. Aquí impresiona. Y yo diría también que los centollos son los reyes del camuflaje. ¿Quién podría pensar que esto es un pequeño centollo? ¿Y esto? ¿Y esto otro? ¿Cuántas veces he cogido alguno de estos pequeños bajo las rocas o en las pequeñas cuevas cuando voy al Camarón y me he divertido con ellos antes de devolverlo al mar, viendo cómo se hacen los muertos y cómo al poco corren camino del agua, que siempre saben dónde está aunque no la vean? Estos pequeños en menos de un año dan de sobra la talla para ser comercializados. Crecen muy rápido, pero hay que respetar las tallas. Y este, si no lo hubiera tenido en la mano, yo tampoco diría que esto es un centollo. Más bien parece un vivero de algas diversas. Mirad cómo corre a refugiarse entre la vegetación que envuelve la roca. Como antes decía, es el rey del camuflaje. Y como adorno floral de mi cuadro, una ramita de gorgonia, un precioso coral del que a veces mi vecino Pepe me da alguna rama que se le engancha en el aparejo cuando va a pescar el pulpo. Un pequeño ornamento a juego con mis conchas marinas. Y esto, que ni siquiera es una concha entera, lo pongo aquí como ejemplo admirable de reciclaje. Las conchas poco a poco se van deshaciendo,
ayudadas por la acción de las olas y el roce con la arena a las rocas, hasta convertirse en partículas microscópicas de carbonato cálcico, de nácar o de aragonito, y viajarán diluidas en el agua hasta que los alevines de cualquier molusco los vayan absorbiendo poco a poco y, siguiendo cada uno su patrón genético, los transformen nuevamente en conchas de diferentes formas, texturas y colores, continuando así con el asombroso ciclo de la vida. Es increíble que un ser casi microscópico sepa cómo tiene que construir su casa. Y dejé para el final lo que fue el principio de mi afición a la malacología. Mis caracoles diversos, podríamos llamarles. Ocenebras, gíbulas, nucelas, tritías, muy abundantes todas ellas en la ribera de San Felipe. Unas parecen labradas por un orfebre, otras pintadas a mano en una variada muestra de estilos y colores, otras talladas con esmero en piedras nobles y otras delicadamente esculpidas por la mano maestra de un escultor. Pero ojo, algunas, como estas, son hermosos depredadores. Ambas especies son perforadoras. Se alimentan de bivalvos. Comer hay que comer. Sin embargo, estos otros, como la mayoría de los gasterópodos, son carroñeros. Pertenecen a ese grupo de limpiadores que eliminan del mar los residuos orgánicos. Hace poco vi cientos de ellos dándose un banquete con un sanmartiño que quizá había caído de la embarcación al izar la red y la marea lo había arrastrado hasta la playa. Creo que casi todos eran tritias reticulatas. Nunca había visto tal enjambre. Me encantan todas ellas adornando mis cuadros, pero me gusta también verlas vivas, pegadas a las rocas, o esparcidas por el suelo moteando las algas en marea baja, algunas ocupadas por cangrejos ermitaños que se esconden en cuando los tocas, aunque a veces, como este, se hacen los valientes y se asoman a explorar el exterior. ¡Ay, los ermitaños! Otra especie curiosa. Recuerdo uno enorme que encontró mi nieta en una ocasión. Pero bueno, eso es otra historia. A lo que iba. Pues un puñado de estas tritias reticulatas fue el origen de mi interés por las conchas. ¡Ay, abuelo! No sabes lo feliz que me haces si me las traes, me dijo mi nieta un día cuando se las mostré en una videoconferencia durante la pandemia. Pues no faltaba más, niña, le contesté. Y ahí empezó todo. A partir de entonces empecé a ver conchas en lugar de cáscaras. Empecé a pararme a observarlas mientras caminaba junto al mar. Aprendí a admirarlas y a devolver a su sitio las que encontraba vivas, a limpiarlas y a guardarlas con esmero, a preguntar sus nombres a los expertos de asturnatura.com y Moluscos Marinos de Galicia, y a preparar con ilusión las pequeñas colecciones que me habían pedido mis nietos y mi hija. Y empecé a pasarme las horas muertas buscando por las playas de los alrededores y a descubrir una alegría nueva cuando encontraba una pieza especial, y a que las salidas a las playas en busca de conchas formaran parte de los planes que hacía con mi mujer. Y encontré una relajante afición componiendo cuadros con ellas, cuadros que me encanta contemplar mientras recuerdo de qué sitio trajimos cada pieza. Y cuando los miro, es como si reviviera aquellos momentos en los que mi mujer y yo recorríamos ilusionados las hermosas playas de los alrededores en busca de estas preciosidades. Y es como si nos hubiéramos traído a casa un trocito de mar.